Bienvenidos a Coffee Break. Este es el podcast para las personas que les gusta emprender. Yo soy Victoria. Y yo, Rocío Muñiz. Hermanas. Socias. Siempre socias. Y amigas. En el episodio pasado nos quedamos en que Chio, mi hermana, nos quería contar una historia del primer día que empezó a trabajar. Pero cuéntanos, Chio, ¿qué pasó? Bueno, vamos a aclarar. Oye, sí. Nos quedamos todo con mundo, esa... Todo el mundo debe haber dicho, ¿qué le hicieron a la pobre Chio? Sí, que nos cuente. No, mira, la verdad yo no estoy en contra de las personas que tienen una profesión, porque hay gente que le encanta. Hay gente que escogieron esa carrera y son felices, una vocación. Solamente ahí me di cuenta, pues, que yo tenía otro potencial y que había posibilidades de hacer otras cosas. Mira, la historia te la voy a contar. Cuéntamela, pero también para que los que nos escuchan sepan que estudiaste la carrera de contaduría, sí, y que tú tenías una idea de, sí, lo que era un trabajo. Pero cuéntanos cómo la estuvo, historia. Cómo te contrataron. Bueno, simplemente había una persona mayor que estaba ahí y pues siempre me echaba la culpa de todo. Pero pues nada más. Pero por el hecho de existir, me odiaba por ser bonita. ¿Pero quién era? Pues mira, no te voy a decir ni quién ni cómo, no, pero sí, era muy influyente mi jefe. Casi nadie nos oye. Era muy influyente para mi jefe. Sí. O sea, su mamá. Ya. Pero bueno, sí. No digas. Sí. Pero bueno, si abría la puerta, yo tenía la culpa. Si cerraba la puerta, yo tenía la culpa. Si movía un dedo, yo tenía la culpa. Entonces, me echaba la culpa de todo. Realmente fue tormentoso estar ahí. Y yo, frío, de verdad que se me bajaban las pilas. Helado. Yo sentía ese lugar un iglú. De verdad que yo tenía la nariz así morada del frío. Sí. Y aparte el frío emocional. Porque ahora que pasa el tiempo, tú no puedes decir, erré mi profesión o no sé, por una mala experiencia, ¿no? Claro, o sea, esas fueron malas experiencias y seguir, yo lo que invito es que sigas adelante y busques realmente en donde te sientas feliz. Claro. Porque de verdad, hacer algo en donde te sientes enclaustrado y frío. Lo mío no era, eso no era lo mío es crear mi realidad. Uh-huh. Convivir con gente, aportar un granito de arena a la gente que tengo enfrente de mí. Y eso lo he encontrado, pues, como emprendedora. Claro, y como dices... bueno, y tengo un gran ejemplo, porque yo dije, bueno, lo que estudié lo voy a ejercer. Pero después me di cuenta que había personas como tú, que desde chiquita tenían claro lo que era ser emprendedor. Porque yo me acuerdo que tú vendías papalotes y vendías dulces y hacías el teatro Guiñol, eso sí. En el medio tiempo vendías dulces, tenías venta total de la entrada y bueno, y tiene sus ventajas ser hermana de la emprendedora, porque yo siempre comía dulces gratis y tenía entrada VIP. Claro. Entonces te lo debo de agradecer, hermana. Buena contabilidad. Pero bueno, después volteé hacia acá y tú siempre tuviste la claridad de emprender. Pero fíjate que acabas de decir algo bien poderoso y pues esa historia que nos acaba de contar, espero que, bueno, no sé si les quedó claro, que nos cuente más a detalle, ¿verdad? Porque no tiene caso. No nos contó tan a pero detalle. No la pasé bien. Pero lo que sí Pero dice, todo sirve. Pero una parte importante para emprender es la claridad. Ese es un atributo del emprendimiento, que tengas claro hacia dónde vas. Yo la verdad sí, desde un inicio, porque pues muy chica tuve contacto con el emprendimiento, veía cómo se movían mis papás, que también son emprendedores, y bueno, parte natural de mi vida era eso, pero sí, prácticamente tener claridad. Y a pesar de que yo también soy contador público, siempre tuve claro que iba a emprender. Entonces, por eso conmigo no choqueó, no hubo esa... Pero bueno, tú también eres contadora y te encantaba tu carrera. Y de hecho, en estos momentos la aplicas, porque todo sirve. Todo es conocimiento, el conocimiento te da poder. Claro. Ahora, este campo de emprendimiento es súper vasto. Tú lo explotaste de chiquita y como dicen, cuando estás preparado,
la oportunidad aparece, Sí, ¿no? por eso es importante seguir estudiando, leer todos los libros, escuchar audios, tener podcast, porque las oportunidades aparecen todos los días y te tienen que agarrar preparado para tomarlas y decir, esto es para mí, ¿no? Entonces es parte muy importante. Uno de los atributos, como te dije, del emprendimiento, y lo acabas de decir, es la claridad. Porque una claridad que te da esos lentes que te dan la visión, te dan la visión de lo que vas a hacer, hacia dónde vas, qué pasos vas a dar, ¿no? Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo fue que dijiste, ¿sabes qué? Dejo esto. Me costó trabajo, porque yo estaba aferrada de que yo la iba a hacer y yo la iba a hacer, pero ya después de 15 días y con casi metida en el practicando metida en el congelador, dije, no, esto no es para mí. Y bueno, ahora te quiero agradecerte que me dijiste, ven hermana, yo te voy a enseñar el camino. Entonces siempre, cuando algo te lata, pues déjate guiar, ¿no? Porque hay personas que te llevan experiencia en ese campo, ¿no? Igual y yo era una inexperta en el área de emprendimiento, y pues contigo ya me sentí como en las nubes, así, sí. Y prácticamente lo que queremos nosotros en este podcast es darle a las personas pues esa certeza de que si te late algo, si dices, sabes que este no es mi lugar, creo que mi lugar lo puedo hacer en otro lado, sé que va a costar trabajo, sé que voy a tener, pues a lo mejor no voy a tener domingos, sábados, días festivos. No, sí. Y eso es un ejemplo que... Porque tengo que echar a andar. Pero ese es un ejemplo que tú me diste, ¿no? porque no tenías tú días de descanso. Pero me gustaba. Pero apasionada. Entonces, algo bien importante en la vida, no nada más en emprendimiento, que hagas lo que te llene y lo que te gusta. Porque así ni sientes el tiempo y lo disfrutas. Y un plus de ser emprendedor es que eres un creador intencional de tu realidad. Y eso es vivir. Eso es vivir intensamente. Vivir con pasión. Claro. Y no sobrevivir algo que no te gusta, ¿no? Como robot. Como un robot. Entonces es cuando dices, ¿a qué vine a esta vida? ¿A ser un robot o a crear mi realidad y mi felicidad? Todos tenemos esa responsabilidad de crear tu realidad, de ser feliz, porque a eso venimos, ¿no? Claro. Y no amargarnos por cualquier cosa pero o circunstancias que te pasen en la vida. Pero ¿no? lo que nos escuchan, los que nos están escuchando, que digan, no, pues yo voy a emprender esto, me late aquello, tampoco piensen que esto es algo que es fácil. A la primera, en una semana, no, esto está sucediendo. Hacerlo un día ahorita, y el ¿no? otro también. Lo haces un día y el otro también. Tener la certeza y claridad de donde que te des el tiempo de escoger metas, qué es lo que vas a emprender, claro. Lo tengas claro y vayas por ese objetivo claro. Y así haya distractores y haya personas que te roben el sueño, porque, híjole, eso yo creo es lo más difícil de los emprendedores. Claro, las personas roban sueños, que te digan, no la vas a hacer, tú no eres para eso. No debes de oír. Debes de tener así como que oídos sordos. Es un puntazo. E ir por tu meta. El puntazo es creer en ti y en tus sueños, porque realmente la visión la tenemos de este hemisferio derecho al hemisferio izquierdo. O sea, la idea la tienes tú, no la tienen los demás. Entonces, ¿qué tanto tú crees en ti para echar tu proyecto adelante, no? Y para eso tienes que tener una propuesta de valor. O sea, para que tu emprendimiento tenga resultados, pues tienes que tener una muy buena propuesta de valor. Y hablando de propuestas de valor, pues tú tienes que tener todo un universo de posibilidades de qué me gusta, qué puedo aportarle al mundo, cómo puedo ayudar, cómo puedo contribuir. Pero siempre el emprendedor trata de mejorar la situación de tu comunidad, de la ciudad donde te tocó, del entorno, ¿no? Porque esa es parte del emprendedor. Claro. Pero saber que los resultados, pues no te van a llegar así de inmediato, en una semana, en un mes. Se va haciendo el camino y se va generando, los resultados, ¿no? Y algo bien importante, el tiempo. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? El tiempo. Sí. Tómate tu tiempo para saber qué vas a emprender. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ten claro, la palabra claridad y certeza de lo que vas a hacer. Escríbelo, plásmalo, ve qué vas a hacer y un plan de acción.
Así es, ¿no? totalmente. Esos son los atributos. Claridad que te da la visión, o sea, te llega a ti, y tener la certeza de que lo puedes hacer. Entonces, Y quitar a toda la gente que te estorbe. Sí, adiós. Con creer toda la en ti, educación, ahorita no me creer en molestes. ti, Luego nos vemos. que tu propuesta de valor también sea creíble, o sea, es algo que sea alcanzable, lograble, Razonable. que sea diferente. Así es. Ujú. Aportación. Que tenga valores. Y créeme que si estás alineado con todas esas, con tu intención de que estás contribuyendo con algo muy bueno al mundo, así sea muy chiquita tu idea, pero poderosa puede ser cuando la lleves a la acción, ¿no? Y sabes que acción. cuando contribuyes al mundo, de verdad que es una riqueza extra de lo que te va a dejar el emprendimiento. Exacto. Es una riqueza emocional. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería compartir el día de hoy. Claro. Esa claridad, la certeza y la riqueza con la que te quedas, que no es nada más económica. Así es una así riqueza que te equilibra y te hace tener razón por la que veniste a vivir. Eso es un punto bien poderoso, tener también una propuesta de valor que sea diferente, que sea creíble, que sea alcanzable y ponerte en acción. ¿Qué más? Así es. Y emprender es recuperar al niño que todavía sueña, que cree en él, que todavía no se ha dejado contaminar por su medio ambiente, que es líder, y para ser líder pues requieres tener ¿qué? Seguidores. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer el efecto de cambiar el mundo, ¿no? Porque tú vas a hacer esa diferencia, porque tú vas a ser el ejemplo, porque tú vas a ser el que se va a despertar antes que los demás, que va a llegar antes que los demás, que va a echar a andar el proyecto. Eso se llama, ¿no? ser un líder. Y no cualquiera es líder. Tienes que prepararte. Tienes que dar el ejemplo. Tienes que tener una formación. Es una profesión. Sí, claro. Es una profesión porque desafortunadamente pues no nos han enseñado. No nos han enseñado que también para eso se aprende, para el éxito se estudia, para también tomar decisiones, pues también pues entender lo grande que es una profesión, ¿no? Así es. Entonces este podcast esperamos te haya gustado. En síntesis, certeza, claridad y visión y que la verdad ser emprendedor somos seres de otro mundo. Así es. Bye bye.